Bueno, habitualmente hace la columna los días martes, pero teniendo en cuenta la elección del día de ayer, domingo, que aparte de que fue una elección con mucha tela para cortar, se encuentra hoy para hacer la columna. ¿Qué tal, Norma? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, danos tus primeras impresiones de la elección del día de ayer acá en la provincia de Córdoba. Bueno, me parece que hay un primer dato muy relevante a destacar, que es la baja de la participación. En un primer momento la justicia había informado incluso una cifra más baja, había hablado de una concurrencia de alrededor del 62%, terminó siendo el 68%, pero si nosotros pensamos que en las anteriores elecciones de gobernador, en todas hubo participaciones bien por arriba del 70%, estamos hablando de la elección con menos participación del regreso a la democracia. Obviamente en el 83 fueron elecciones más masivas porque después de un proceso de dictadura de 7 años, fervor democrático llevó a una mayor afluencia. Pero bueno, hay una primera variable que es la participación, que ha generado una elección mucho más reñida de lo esperada, una elección que se termina resolviendo por la abultada diferencia que saca Yardora en la capital. Esto ya lo habíamos dicho en algunas columnas anteriores, que acá había un clivaje fuerte, porque en la mayoría de las elecciones anteriores el peronismo hacía sus mejores diferencias en el interior de la provincia, y esta vez, de no haber sido por la capital, hubiera sido una elección con derrota para Hacemos Unido por Córdoba. Entonces ahí tenemos un primer dato, que es un candidato a gobernador que gana la candidatura de la mano de su gestión muy bien evaluada en Córdoba Capital, su gestión municipal como intendente, que viene de una anterior elección exitosa como intendente en San Francisco, que ha sido candidato y ha administrado ciudades antes, y que ese mismo activo es el que lo termina consagrando como nuevo gobernador, en una elección, por supuesto, que más apretada de la que hubiera deseado el candidato y el oficialismo gobernante, ¿no? Norman, ¿no te sorprendió en cierta forma que, digamos, que no haya hecho una buena elección el oficialismo cordobés en el sur de la provincia, teniendo en cuenta que las políticas han sido muy favorables para el sector agropecuario? Y lo que pasa es que hay datos que son estructurales de esta elección, que te trazan una diferencia muy grande sobre el antecedente inmediato, que es el 2019. Bueno, en 2019 tuviste un oficialismo dividido en dos listas, ¿no? Ramón Mestre por un lado y Mario Negri por otro. Primer dato, ahora vos tenés una oposición unificada, con cierres, con tironeos internos, pero en una sola lista, lo cual, por supuesto, es una diferencia. Segunda consideración, vos tenés que en el 2019 no hubo lista del Frente de Todos, ahora una lista que, si bien no fue altamente competitiva, pues terminó sacando un guarismo similar al que nosotros proyectamos en nuestra columna anterior. Dijimos que no iba a llegar al 8 de ninguna manera, que si sacaba el 8 era un resultado realmente resonante, y acertamos porque termina sacando alrededor de un 2%, a un momento se podía proyectar hasta un 3 o un poquito más, pero en algunos departamentos hace una elección más fuerte, y muchos de los votos que ha terminado captando ahí la lista de Creo en Córdoba de Todos, muy posiblemente son electores que en el 2019, por rechazo a las figuras de Juntos por el Cambio, Mestre y Negri, terminaron votando al gobernador de Schiaretti ante la ausencia de una lista kirchnerista o filokirchnerista. Por ejemplo, en Calamuchita, que es un departamento importante, vos tenés que la lista de Creo en Córdoba de Todos con un 6,4%. Y vos fíjate que hay diferencia entre Yardora y Juez, termina siendo de menos de un punto, o sea que probablemente sin la lista de Creo en Córdoba de Todos, ahí la lista de Yardora hubiera hecho una mejor elección. Y hay otros departamentos donde tenés realidades parecidas, o sea que tenés una elección que cambia mucho, del 2019 a ahora, en la composición estructural de las listas, y además en el dato que dijimos inicialmente, en la participación. Vos fíjate que en Córdoba, que donde mejor elección hace el oficialismo, termina ganando por más de 7 puntos, la afluencia fue más baja que en el promedio provincial, o sea que ese tema de la afluencia también lo afecta. Y si la afluencia de Córdoba hubiera sido más similar al otro departamento donde el oficialismo hace una elección muy buena, que es de San Justo, tiene un 73% de participación, y marco San Justo porque el enclave y el bastión de San Francisco está en ese departamento,
la elección del oficialismo podría haber sido más potente a nivel provincial. O sea, seguramente el tema de afluencia y cómo se distribuyó el ausentismo era una de las claves que explica que hayamos tenido una elección que se termina resolviendo por alrededor de 3 puntos porcentuales, quizá un poquito más en el escrutinio definitivo, pero no va a variar mucho en lugar de una elección con más ventaja que era la esperada, que de todas formas en ningún momento la expectativa fue una elección como la del 2019, ¿no? Muy bien, Norman. Te saluda Hernán Heredia, también parte aquí del equipo de TD Ceilán. Buenas tardes, noche. Quería preguntarte, bien, muy bien, si las encuestas han fallado en este caso de estas elecciones y cuáles crees que pueden llegar a ser los motivos correspondientes. Bueno, de las encuestas que yo tuve oportunidad de repasar en el último mes y en las últimas semanas, para ser más puntual, hubo dos que mostraron una elección más reñida. Las voy a citar para darle un crédito a la autoría. Hay una de la consultora Tendencias, que es una consultora nacional que es un relevamiento nacional, un estudio muy amplio en todo el país, pero con algunas aperturas provinciales. Ellos cerraron la encuesta, creo que antes del 10 de carnet, o sea que es una muestra que tiene una vejez relativa, pues si vos pensás que la elección no fue del 25, acá estoy tratando de buscar el dato, cerraron entre el 2 y el 5 de junio, y ellos hicieron una apertura o un zoom a distintas provincias para proyectar tendencias también provinciales, y en ese caso, le digo que Córdoba podía tener una situación de empate técnico, ¿no? Le daba 31 hacemos por Córdoba, 31-4 y 31-3 juez. Ahora bien, acá esta misma consultora proyectó también Tucumán. En Tucumán ellos acertaron el resultado del opositor, pero erraron bastante el resultado del oficialismo. Le dieron 37 al oficialismo cuando sacó casi 60. O sea que era una tendencia de revisión reñida que había que tomarla con pinzas porque en el antecedente de Tucumán lo habían presentado también una elección reñida y terminó siendo una elección que se resolvió por más de 20 puntos de diferencia. Esa es una. La otra medición circuló la semana pasada del colega Cristian Boutier y sí ahí mostraba un dato interesante porque en la anterior medición que había hecho Boutier le daba una ventaja de 12 puntos que ahora se achicaba a 8, que una chica importante, pues estamos hablando de 4 puntos porcentuales menos, si vos tenés en cuenta que cualquier medición promedio tiene un error muestral de 3 puntos, quiere decir que si vos la estás ganando por 8, la podés ganar por 11 o la podés ganar por 5. O sea que en la proyección más ajustada, una victoria por 5 termina siendo relativamente cercana a un resultado en el que termina ganando por 3, ¿no? O sea que había alguna señal de que la ventaja se podría estar recortando en el sprint final y bueno, entre el cierre de esa encuesta que fue mediados de la semana pasada y la elección final evidentemente terminó más apretada la tendencia, además con un tema de afluencia que evidentemente se repartió simétricamente. Digamos, con el diario de lunes uno podría decir que esa ida y vuelta del comunicado de que primero había multa por no votar y después que no había multa no fue la idea más feliz porque desalentó la concurrencia. Y bueno, un sistema de voto obligatorio se supone que institucionalmente tiene que fomentarla. No digo que la multa sea la herramienta, pero bueno, a ver, estamos en un sistema normativo donde el voto obligatorio. Si no nos gusta que sea obligatorio, cambiemos las constituciones. Pero mientras sea obligatorio, no es una buena idea que vos con una comunicación oficial desaliente la concurrencia, ¿no? Así es, así es. Bueno, Norman, te saluda Misael. Un gusto, como siempre, contar con tu palabra aquí en Radio Mordisquito. Quería preguntarte sobre todo esta polarización que se dio de las elecciones. Algunos analistas políticos plantean que tiene que ver con la nacionalización de alguna forma de la elección cuando empezaron a discutir la incorporación de Schiaretti a Juntos por el Cambio, lo que trajo una confusión a la gente. ¿Coincidís con este postulado? Es una hipótesis interesante. Yo creo que una parte del electorado puede haberse sentido relativamente desconcertado. Que eso haya nacionalizado la campaña, ahí yo lo tomaría con un poquito más de prudencia.
pero podríamos agregar un tercer elemento que no es menor, el de la hipótesis, porque se ha hecho un primer análisis preliminar del tema de la boleta única y estaría dando la impresión de que ha habido algunos problemas de interpretación con la boleta por parte de algunos lectores que por ahí querían marcar lista completa y marcaban solo el casillero del gobernador y dejaban en blanco los otros tramos. Y me parece que ahí eso va a merecer un debate, ¿no? De si no hay que, no digo abandonar la boleta única, sino pensar en algún tipo de rediseño que él haga más amigable para los electores y que evite por ahí los errores no forzados e involuntarios, ¿no? Porque una cosa es si vos quisiste cortar boleta y dejar en blanco algunos tramos, y otra cosa es si votaste entre comillas mal cuando hiciste la marca. Y por ahí es importante también que hacer una tarea de docencia, enseñando a usar mejor la boleta, ¿no? Me parece que es algo, digamos, que en aras de la calidad democrática debería contemplarse pensando en las elecciones que se vienen, ¿no? Norman, ahora te quería hacer una pregunta más que de números, sino de interpretación. Ha quedado la legislatura partida en dos. ¿Cómo afecta al futuro gobierno de Yayora? Bueno, evidentemente va a tener que hacer un ejercicio de consenso muy grande, porque venía de una legislatura donde la composición con la victoria contundente de 2019 era muy favorable al socialismo. Ahora vamos a una legislatura que va a tener probablemente un debate mucho más intenso, donde va a ser mucho más trabada la aprobación de las iniciativas que vengan del Ejecutivo. Me parece que es un ejercicio saludable y consenso para todo el mundo, siempre y cuando estemos hablando de que los debates y las posiciones sean constructivas y no que pensemos en una posición que hace obstruccionismo por el obstruccionismo mismo, ¿no? Digo, me parece que tanto el oficialismo como las fuerzas opositoras, y concretamente Juntos por el Cambio, que tiene la representación legislativa más numerosa, tienen que tener un acto de madurez y pensar ya no en los votantes que los acompañan a cada uno, sino en los cordobeses que gobiernan, cada uno de su rol, uno en el Ejecutivo y las fuerzas parlamentarias en la legislatura, y con esa madurez debatir lo que haga falta, discutir lo que haga falta, pero no obstaculizar nada que pueda ser de provecho de la ciudadanía, ¿no? Esto que estás analizando también vale para el Tribunal de Cuenta Provincial, que ha quedado en manos de la oposición. Sí, vale para todos los actores políticos, porque ahora ya la elección ya pasó, por lo menos el gobernador, no es la única que vamos a tener, pero una vez que ya las urnas dieron su veredicto, vos no podés trabajar en la gestión del gobierno y en la oposición parlamentaria como si tuvieran una guerra permanente. Ya el momento de conflicto y de elección fue zanjado por el veredicto del ciudadano, y ahora tiene que gestionar durante 40 años, cada uno en un rol, uno discutiendo, debatiendo, el otro proponiendo y consensuando, y a todo le caben las generales de la ley, ¿no? Digo, hay que pensar ya ahora en el bienestar del ciudadano, y por supuesto la versión de la verdad nunca puede ser una. De ahí viene la riqueza del debate parlamentario, ¿no? Claro. Se ha dado un fenómeno también en esta elección, hablando un poco también de la polarización, en donde se pelearon también por la tercera fuerza y que han sido con resultados muy pero muy pequeños, digamos. Tiene que ver con la polarización de la elección, ¿no? Sí, claro, los dos candidatos más grandes se llevaron más del 82% del caudal de voto total. Y vos tenés una elección en las terceras fuerzas que prácticamente, digamos, si hubiera sido una encuesta yo te hubiera dicho esto es un empate técnico, porque el Controvecinal termina sacando 3%, la Libertad de Pacesi 2,5%, el Frente Izquierda 2,4% y creo en Córdoba 2,2%. ¿Cuánto puede variar eso en el escrutinio definitivo? Y bueno, puede variar un poquito, pero estamos hablando de 4 fuerzas que están entre el 2 y el 3%. O sea que realmente el nivel de paridad que ha habido para discutir la tercera fuerza es muy marcado, y esto también lo habíamos anticipado. Hoy las encuestas no nos permiten decir quién va a salir tercero, porque tenés 4 fuerzas que están en torno al 2 y el 3%, y cualquier encuesta que hagamos va a tener un aroma astral para medio entre 2 y 3, así que realmente no estaba zanjada ahí la posición del tercero más
más fuerte, ¿no? De todos modos, comparando con elecciones anteriores, esto también tiene que ver la polarización. El resultado para varias de las fuerzas es magro para la expectativa que tenían, ¿no? Claro, claro. En otras columnas has analizado que esta elección provincial obviamente iba a influir en la próxima elección, la del 23 de julio, que es para la Municipalidad de Córdoba. Bueno, comentándonos un poco cómo afecta esta elección provincial a la elección que se realiza para nuestra ciudad de Córdoba, de acuerdo a los resultados obtenidos. Bueno, nosotros habíamos dicho que en las últimas encuestas que se habían hecho antes de la elección de gobernador, el escenario era de paridad. Estamos hablando de una paridad, de algunas encuestas lo podían mostrar un poquito arriba de Loredo, otro un poquito arriba de Pasarini, pero bueno, en términos generales lo que uno le llama en la jerga de la encuesta un empate técnico, ¿no? Estaba para cualquiera. Habíamos dicho que Loredo había arrancado con una ventaja muy grande el año pasado, hablamos de ventaja de 10, 15, 20 puntos, y ahora si voy a hablar de paridad, es evidente que uno mermó y el otro se acercó, ¿no? Ahora bien, ahora se abre un proceso nuevo porque ahora va a tener una campaña específicamente orientada al cargo municipal. Luego tenía un primer antecedente que es el resultado de la elección de ayer, donde en la capital, ahora le saca juez casi 7, un poco más de 7 puntos porcentuales de diferencia, estamos hablando de un 44,6 o un 37,2, pero esa fue la elección de intendente, de gobernador, no la intendente. Las caras y las campañas y los argumentos de gestión probablemente cambien ahora, y hay que ver si el envión de esos 7 puntos de ventaja que saca Dardo Rayer son suficientes para depositar a Pasarini como nuevo intendente. Podríamos decir, tiene uno a favor, pues la gente ganó en una encuesta, ayer votó, pero la ventaja que sacó no es una ventaja lo suficientemente contundente. Si fuera exactamente la elección así la intendente, podríamos decir, bueno, sí, 7 puntos son suficientes para ganar la elección. Pero eso sería si el traslado o la transferencia neta del gobernador intendente fuera absolutamente lineal. Y eso hoy no se puede garantizar, ¿no es cierto? ¿Cómo queda ahora, digamos, la campaña de Juan Schiaretti en vistas a las PASO, ¿no? Porque, bueno, ha habido una elección reñida en Córdoba que si bien la gana su espacio político, bueno, esto, digamos, achata sus perspectivas para su candidatura a nivel nacional. Y yo creo que la va a mesetar de dos consideraciones. Me parece que el cierre de la lista de unidad en Unión por la Patria fue una noticia desfavorable para la candidatura del gobernador, porque por más es una figura más del centro, y el centro es donde más estaba apuntando Schiaretti, y obviamente la figura de Massa a nivel nacional tiene una potencia muy superior a la de Schiaretti. Schiaretti es un líder regional y un líder provincial sin duda, pero su presencia a nivel nacional es mucho más mermada, tiene poca bajada territorial en algunos territorios. Si vos sos un candidato a presidente que tiene boleta corta en los distritos que deciden la elección, o no tiene un candidato representativo, distritos como Santa Fe, Buenos Aires ciudad, provincia de Buenos Aires, y ya está arrancando con alguna desventaja inicial. Y esa es primera consideración. Y segunda consideración, obviamente para instalarse o capitalizar una candidatura nacional, hubiera necesitado un triunfo más abultado en esta elección de gobernador, ¿no? Ahora, por otro lado, el otro dato que queríamos conversar con vos, Norman, tiene que ver con, los contundentes, no sé si decir resultados, no iba a decir fracaso, pero es muy fuerte, pero bueno, las derrotas que está sufriendo Milei en las distintas provincias, y aquí en Córdoba también, bueno, quedó demostrado que tampoco puede hacer pie. ¿Qué se explica? ¿Cómo se puede explicar esto? Bueno, convengamos que en Córdoba él le había esquivado el bulto, ¿no? Porque él dijo que en Córdoba no tenía candidato oficial. Si nos olvidamos por un segundo de eso, podemos mirar, bueno, hay dos listas acá, la de la Libertad Avanza, que saca 2,5, si hacemos un número redondo, y tener la del Frente de Liberal Demócrata Desarrollista de AIBEC, saca 0,5, 0,6, o sea que estamos hablando de 3 puntos con toda la furia. No habiendo llevado el sello oficial de Milei, ni habiendo tenido el apoyo de Milei, bueno, son elecciones magras, ¿no?
Tenemos el antecedente de Tucumán, donde sí le puso el cuerpo, se fotografió con bus y fue a Tucumán, hizo varios videos de apoyo y el resultado fue realmente escuálido. Eso es una limitante que muestra a un candidato con baja implantación territorial en términos de gobernabilidad, o sea, un candidato que no tiene gobernadores ni intendentes propios. Eso es efectivamente una habilidad. Pero también es cierto que la cara de Milei no estaba en ninguna de las boletas de los candidatos a gobernador que hasta ahora compitieron cercanos a él. Eso hace presumir que su performance en la primaria de agosto puede ser mucho más competitiva que la de los candidatos distritales que ha tenido. Claro. La duda ahora es si, teniendo por ahí encuestas donde su fuerza saca un 19 o un 20 y otra donde saca un 25 más, ¿dónde está más la realidad? ¿Más cerca del 25 o 30 o más cerca del 15 o 20? Es una duda que probablemente se termine de dilucidar en el sprint final hacia la paso del 13 de agosto, ¿no? ¿Cómo se da la explicación también de la desastrosa elección que, con los resultados que arrojó, creo, en Córdoba de Todos? Que se esperaba incluso 10 puntos, hablaban algunos. Sí, pero esto me lo preguntaron a ustedes y yo se lo dije, no hay de ninguna manera van a sacar 10 puntos, si sacan 8 puntos tienen que celebrar porque hoy las encuestas no le están dando eso. Yo no sé de dónde sacaron la expectativa de que podían sacar 8 o 10 puntos. Y con respecto a cómo queda Juntos por el Cambio, porque ellos, digamos, tenían muchas aspiraciones a ganar el distrito Córdoba, porque es un distrito muy fuerte para las candidaturas nacionales. ¿Cómo queda ahora posicionado Larreta y Patricia Bullrich de acuerdo a los resultados de Córdoba? Bueno, Larreta tuvo este tema, ¿no?, de tratar de sumar a Schiaretti, que finalmente no pudo concretar. Ahora Larreta tiene una parada muy difícil contra Bullrich. A nivel país, en algunos distritos tiene un candidato más potente a gobernador, en el caso de Provincia de Buenos Aires, de Santilli ganó la elección de 2021 y hoy todavía sigue siendo el que más mide dentro de la interna de Juntos por el Cambio, pero hay otros distritos donde el Bullrich tiene una ventaja importante sobre Larreta, podríamos decir que una interna competitiva. A Larreta también le afecta la candidatura de Massa, porque Larreta estaba buscando un perfil más moderado, más centrista, y tuvo 2 malas noticias en los últimos 10 días. Una, la feroz represión en Jujuy, porque él termina llevando como vice a un radical que termina mucho más cerca de Bullrich que del perfil moderado, digo, en función de la reforma constitucional que hizo y de la represión que se desató después. Y la segunda mala noticia es la candidatura de Massa, ¿no?, que también muerde en el perfil del candidato o del electorado centrista que por ahí necesitaba Larreta para ganarle una competencia a Bullrich. Desde el punto de vista de Bullrich, ayer vino a festejar, se quedó con las ganas, el resultado no es el que esperaba, ella venía a festejar un triunfo, no una derrota por pocos puntos. De todos modos, ahora la página se da vuelta y están puestos todos los cañones de las campañas de ambos contrincantes del PRO en la elección primaria del 14 de agosto, ¿no?, donde cada uno tendrá que ver con qué estrategia termine sacándole una ventaja al otro que sea lo suficientemente abultada como para salir fortalecido de la PASO. Y el otro tema es que tiene que ver a su vez después cómo, si la interna muy encarnizada, hace para quedarse con los votos de la parte derrotada, ¿no?, porque ha escalado tanto la interna en Juntos por el Cambio que uno se pregunta hasta qué punto va a tener esa coalición la capacidad de retener en todos los votos que la fracción perdedora de la PASO tenga, ¿no? Claro, sí. Acá en Córdoba, aparentemente, la interna de Juntos por el Cambio, digamos, para las PASO, la gana Patricia Bullrich. ¿Consideras que sigue siendo así o la elección de Córdoba puede también mover esos números? No, Bullrich tiene una ventaja en Córdoba porque Córdoba es muy antiquinerista y muy anticristinista en particular, entonces los perfiles más duros funcionan mejor. Pero también es cierto que en Córdoba la candidatura de Schiaretti, si hay un distrito donde Schiaretti muy bien para presidente, es Córdoba provincia, ¿no? Entonces ahí va a tener una PASO donde va a tener la candidatura de Schiaretti, que va a tener una potencia interesante. La de Milei, que también va a tener una potencia interesante, digo, por el mismo vector antikirchnerista que hay. Y la de Bullrich, que a priori marcha con ventaja sobre
la reta. Ahora bien, el tema es que después vos vas a tener un resultado de la PASO, pero va a tener un tránsito de selección general. Y el problema es que ahí, cuando vos tengas un candidato, por ahí es que Arete, que le va a ir bien en Córdoba, pero por ahí no le va tan bien a nivel nacional, por una falta de inserción en otros distritos, probablemente el electorado empiece a pensar en un voto más útil de cara a la primera vuelta de octubre. Entonces eso a los candidatos terceros o cuartos los va a complicar, porque la elección de octubre probablemente se polarice más que la PASO, ¿no? Claro. Norman, te consulto los resultados que se dieron a nivel provincial. ¿Se van a repetir en Capital? Bueno, un poco lo dijimos ya, no hay que hacer traslaciones lineales del mismo resultado. A nivel provincial vos tenés que, a nivel capital, vos tenés que, ya ahora le saca a Juez en Córdoba capital 7 puntos, 7 puntos y medio, 7 puntos, 3. Eso es Yar Llora contra Juez. Ahora en la boleta del 23 de julio no va a estar ni Yar Llora ni Juez, van a estar Rodrigo Loredo y Daniel Pacerini. O sea que las elecciones son elecciones diferentes. Podríamos decir que si las últimas encuestas antes de la elección de ayer daban una elección pareja entre Pacerini y De Loredo, con una pequeña ventaja para De Loredo en algunas y un empate técnico en otras, y ayer ya no una encuesta, sino una elección concreta donde la gente fue y sufragó, la ventaja del oficialismo de 7 puntos, uno podría presumir que hay un mismo. pequeño envión para Pacerini, pero no estamos hablando de una ventaja abultada. Si Yar hubiera ganado la elección por 10 o 15 o más puntos en Capital, sí podríamos decir que hay un envión mucho más contundente para la candidatura de Pacerini. Yo creo que ahora se abre una historia nueva, donde lo de ayer es un antecedente legítimo a tener en cuenta, donde cada comando de campaña de las principales dos fuerzas va a tener que analizar cómo fue el resultado circuito por circuito, seccional por seccional, barrio por barrio, y armar una campaña lo suficientemente movilizadora para lograr que sus adherentes acompañen al candidato. Bien, Norman, te agradecemos que te hayas comunicado con TD Ceilán para analizar las elecciones del día de ayer